díganos qué tema es lo que nos va a presentar. El primer tema es el libro 15 poetas del mundo náhuatl. Son fragmentos que estoy tomando y acomodando para tratar de hacer una canción en un formato contemporáneo. Voy a preguntarles antes. ¿Quiere alguien comentar? Por favor. En música no tienen tanto náhuatl, ¿verdad? No, es que se funde la sonoridad del náhuatl. Sí. Creo que la música es como que tiene la forma de la palabra, digamos, es afín, digamos, al sonido del náhuatl. No se distingue bien por la música, digamos, la palabra en sí, pero yo siento que la música sigue bien. Yo no tendría que el mismo comentario. Para mí que está muy bien la música, con, digamos, una melodía que no corresponde a los ritmos del mío, pero es una obra de arte, entonces ya no se discute nada. Pero creo que aquí dentro de la palabra yo siento que en una lengua, la lengua primero es sonido, y luego se esculpe la lengua dentro del sonido, como si se esculpiera, digamos, algo en la piedra, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho. Bueno, recuerden ustedes que, por ejemplo, en ciertos teatros, cuando se contempla y escucha una ópera, ponen una banda que va explicando incluso la traducción, incluso si fuera en español, hay veces que no entiende uno nada, ¿no? Aunque sea en español, peor todavía si es en otra lengua, ¿no? Aquí hay este ejemplo, no sé si han oído hablar, ya tenemos un alumno, yo dirigí una tesis de doctorado de Samuel Maines, que puso la obra de Moctezuma, de Vivaldi, e hizo, digamos, una adaptación de ciertos instrumentos mesoamericanos y de parlamento, digamos, en maya. Jorge ayudó a traducir los textos en maya y Leonor Silva los textos en náhuatl. Y aquí tenemos, digamos, también algo interesante, tratar de, bueno, aquí en este caso de recuperar lo barroco de Vivaldi para ver si, y corregir un poco el libreto de Solís, que era un poco así raro, darle una cierta historicidad que no tenía, pero yo creo que también se trata de traer el espíritu del mundo precolombino a la época en que vivimos, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces todos los recursos musicales que recuerdan, digamos, que son modernos en este caso y que se arrastran toda esta palabra, el sonido de la palabra es lo que leo en su presentación, ¿no? No está la palabra, es un poco ya, no sé qué pero el sonido de la palabra está. Sí. Hacer llegar esas palabras a otras personas, ¿no? A mí me parece muy laudable su trabajo, desde luego, y claro, estas opiniones que se han vertido no son adversas, simplemente notan, claro, el problema cuando es una música que va acompañada, o mejor dicho, un canto que va acompañado de música, entra el problema de la comprensión, ¿verdad? Yo, por ejemplo, las óperas en italiano, aunque uno sepa algo de italiano, no entiende nada. Así sostiene, no, queda uno en blanco, ¿no? Por eso sale en algunos teatros, ¿verdad? Dice qué es lo que ocurre, porque si no, no sabemos nada. Pero es el papel de la música también absorbe, digamos, la forma de la palabra, ¿no? Claro, si la palabra se mantiene en la música es que
desplaza la música debe de absorber la palabra, ¿no? Y se recupera el sonido de la palabra, más no la palabra siempre, ¿no? Hay gente que le encanta la ópera, es decir, yo pienso, por ejemplo, ¿qué es la música instrumental actualmente? Aquí, por ejemplo, en los conjuros que utiliza el grupo, vamos a llamar así, utiliza el tambor como escalera y dice que el tambor es una escalera de las palabras para que el canto llegue a la divinidad. Es muy interesante, ¿no? Como que el tambor una escalera y mide, así dice Luis Alarcón, Sí. está midiendo su brazo, que es la escalera, y tocan el tambor y suben las palabras. Es otra mina enorme, Luis Alarcón, ¿verdad? Para esto es una mina extraordinarísima. No, pues yo creo que siga usted trabajando. A mí me parece que es muy interesante. Y muy distinta, ¿no? Si vemos la música tradicional, digamos, que basada en los instrumentos, esta es muy nueva, ¿eh? Digamos, su melodía, su canción melódica, color de la voz, el color de la voz. Es una soprano. Es una soprano muy bonita. Que canta. Sí. La voz de... ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita. Una cosa que me parece interesante en Náhuatl, que la tzotzona, si toca la música, como la guitarra, es casi igual que la monotza, conversar, con el carácter de la música. La tzotzona, la monotza. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mucha información. Vamos a ver. Muy bien. Pues felicidades. Felicidades.